Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Mi hijo me dijo que no quería que yo estuviera en su boda. Dijo que mi presencia era demasiado pesada. Una semana después, llegó por correo una factura de $160,000. Era por su lujosa fiesta y una luna de miel de 3 semanas en las Maldivas. Había una pequeña nota escrita a mano por él. Decía: «Sé agradecido de que te deje contribuir». Él pensaba que estaba cobrando un cheque. No se dio cuenta de que estaba firmando una confesión, y yo estaba a punto de convertir su sueño en su peor pesadilla financiera. Antes de continuar con esta historia, por favor dime desde dónde estás viendo en los comentarios abajo. Dale like y suscríbete si alguna vez has tenido que enseñarle a alguien una lección que nunca olvidaría. La mañana comenzó como cualquier otra. El sol proyectaba largas sombras sobre el piso de mi cocina, aquí, en los tranquilos suburbios de Denver. A los 67 años, mi vida seguía un ritmo construido a base de hábito y precisión, un vestigio de mis 40 años como gerente de proyectos de construcción. El café se preparaba a las 7 en punto. El periódico se leía a las 7:30. El silencio en la casa, antes llenado por la risa de mi difunta esposa Sara, ahora era un compañero tranquilo. Me había acostumbrado. Salí al porche, y el aire fresco de Colorado me dio la bienvenida. El camión del cartero acababa de alejarse del borde de la calle. Dentro de mi buzón, entre los circulares habituales y una carta de la Asociación de Propietarios, había un sobre grueso y rígido. Se sentía importante. Había sido enviado por courier, con una etiqueta impersonal y en una fuente austera. No era una tarjeta de cumpleaños ni una carta amistosa. Se sentía como negocios. De vuelta en la cocina, abrí el sobre con un cuchillo de mantequilla. No había carta adentro, ni saludo cálido. En su lugar, había un pliego de papel de alta calidad, pesado, sujeto por un solo clip. En la parte superior de la primera página, en letras mayúsculas y negrita, estaban las palabras: factura, gastos de boda y luna de miel, Mark y Chloe. Sentí que una fría quietud se extendía por mi cuerpo mientras comenzaba a leer. Era una lista detallada con el tipo de meticulosidad que una vez habría admirado en un presupuesto de proyecto. Pero esto no era un presupuesto. Era una exigencia. El lugar, una lujosa propiedad en las montañas, estaba valorado en $45,000. Los arreglos florales y decoraciones sumaban $20,000. El catering para 200 invitados costaba $30,000 más. El vestido de novia de diseñador de Chloe costaba $15,000. El paquete de fotógrafo y videógrafo era $10,000. Y luego estaba el último ítem, un paquete de luna de miel de 3 semanas en un bungalow sobre el agua en las Maldivas, incluyendo pasajes en clase ejecutiva por $40,000. Al final de la página, el total general estaba impreso en una fuente ofensivamente grande: $160,000. Mis ojos recorrían los números, pero mi mente luchaba por procesar la pura audacia. Fue entonces cuando lo vi. Sujetada al final de la última página, había una pequeña nota, del tipo que uno usa para recordarse comprar leche. Era la familiar y afilada letra de mi hijo Mark. Las palabras parecían saltar de la página. «Papá, aquí está el desglose. Por favor, procesa la transferencia antes de fin de mes y sea agradecido de que te deje contribuir». No temblé. Mis manos no se sacudieron. Años de manejar sitios de construcción caóticos y contratos multimillonarios me habían enseñado a contener mis reacciones inmediatas, a dejar que la lógica prevaleciera sobre la emoción. Coloqué la factura suavemente sobre la encimera de granito pulido. Miré por la ventana al viejo roble en mi patio trasero, sus ramas alcanzando el cielo. El silencio en la cocina ya no era pacífico. Era pesado, cargado con el peso de un profundo irrespeto. Una máquina dentro de mi cabeza, largamente inactiva, comenzó a ponerse en marcha. La parte metódica y detallista de mi cerebro que veía cada problema no como un obstáculo, sino como una estructura a desmontar pieza por pieza. La fría impresión de la factura se volvió borrosa, y el silencio fue reemplazado por el eco de la voz de mi hijo de hace 2 semanas. La llamada telefónica había sido breve, clínica, su voz distante, como si leyera de un guión. «Papá, Chloe y yo hemos tomado una decisión. No queremos que estés en la boda». Recuerdo sosteniendo el teléfono, mirando una foto enmarcada de su madre en la repisa. Mi propia voz se mantuvo firme cuando hice la simple pregunta: «¿Por qué es eso, Mark?». Su respuesta llegó sin vacilar, fluida y ensayada: «Chloe siente que tu presencia sería pesada. Ya sabes, siempre eres tan serio. Este es nuestro día especial y queremos un ambiente ligero. Además, muchos amigos de Chloe son influencers y capitalistas de riesgo. Simplemente no queremos que se sientan incómodos». Cada palabra era una pequeña piedra afilada cuidadosamente elegida para infligir la máxima distancia. No era una discusión. Era un despido, una reestructuración corporativa de nuestra familia donde yo había sido considerado un activo no esencial. No luché. No rogué. Simplemente dije lo único que había que decir. «Entiendo. Les deseo felicidad a ambos».
Colgó unos momentos después. Ahora, de pie en mi cocina, con la factura sobre la encimera, todo encajaba como la pieza que faltaba en un rompecabezas. Todo tenía sentido con una claridad brutal. No querían al hombre, al padre. Solo querían el banco. Mi presencia era pesada, pero mi dinero era lo suficientemente ligero para financiar su vida de fantasía. Querían el fruto del trabajo de toda mi vida, pero no al hombre que había hecho ese trabajo. Una lenta y fría sonrisa tocó mis labios, sin llegar a mis ojos. Pesado, susurré a la habitación vacía. Está bien, entonces. Les mostraré qué se siente ser ligero. Es la sensación que tienes cuando todo tu futuro desaparece en el aire. Mi dedo quedó suspendido sobre el contacto de mi hijo en el teléfono, pero no lo presioné. Reaccionar con ira sería como jugar ajedrez, lanzando las piezas al oponente. Podría sentirse bien por un momento, pero garantizaba la derrota. La estrategia requería una mente más fría. Deslicé el dedo más allá del nombre de Mark y encontré a quien buscaba: George Bryant. El teléfono sonó 2 veces antes de que su calmada y familiar voz contestara. David, dijo, ¿a qué debo el gusto? No hubo preámbulo en mi voz, solo propósito. George, necesito verte esta tarde si puedes, y por favor trae todo lo que tengas sobre el fondo fiduciario de Mark. Una breve pausa al otro lado de la línea fue la única señal de su sorpresa. George había sido mi mejor amigo durante 40 años y mi asesor financiero por 30. Me conocía lo suficiente como para entender que una solicitud así, con este tono, significaba que la tierra se había movido bajo mis pies. La una, entonces, dijo simplemente. En mi oficina. Tendré el expediente listo. La oficina de George era un santuario de orden y competencia tranquila. Estaba en el último piso de un modesto edificio de ladrillo en el centro, un espacio que valoraba la sustancia sobre el espectáculo. Las paredes estaban llenas de estanterías de madera oscura, no con adornos, sino con libros pesados encuadernados en cuero sobre finanzas, derecho e historia económica. Su escritorio de caoba era grande e impecablemente organizado. Era un lugar que inspiraba confianza. Un lugar donde los problemas no solo se discutían, sino que se resolvían. Me saludó con un firme apretón de manos y una mirada cómplice en sus ojos. Una mirada de preocupación que solo un verdadero amigo puede ofrecer. Me señaló una de las cómodas sillas de cuero frente a su escritorio. ¿Café?, preguntó. Negué con la cabeza. No quería comodidad. Quería claridad. Sin decir palabra, saqué del maletín la factura. La desplegué y la coloqué sobre su escritorio. Las páginas crujientes haciendo un suave sonido en la silenciosa oficina. George se inclinó hacia adelante y se puso las gafas de lectura. Observé su rostro mientras leía. Primero, un simple ceño de confusión. Luego, al pasar a la segunda página con sus extravagancias detalladas, sus cejas se elevaron sobre su frente. Sus labios se apretaron en una línea fina y dura. Cuando finalmente llegó a la última página y vio el total y la nota manuscrita pegada al final, soltó un lento y silencioso suspiro. Era el sonido de la incredulidad pura y sin adulterar. Se quitó las gafas y se frotó los ojos, como para asegurarse de que no lo estaba imaginando. Me miró, con una expresión que mezclaba sorpresa y una profunda ira contenida en mi nombre. ¿Te envió una factura?, preguntó George, con apenas un susurro. Prohibió a su propio padre asistir a la boda y luego le envió una factura. Solo asentí. Mi silencio decía más que cualquier palabra. George miró el papel por un largo momento más. Luego empujó su silla hacia atrás. Se levantó y se dirigió a un pesado archivo ignífugo en la esquina de la habitación. Giró la cerradura con facilidad, abrió un cajón y sacó una gruesa carpeta pesada. Era azul oscuro, encuadernada en cuero, con una etiqueta cuidadosamente impresa en el lomo. La colocó sobre el escritorio entre nosotros con un sólido y definitivo golpe. La etiqueta decía: The Mark Peterson Irrevocable Trust, el fideicomiso irrevocable de Mark Peterson. Esto era todo. El arma que había forjado por amor hace 20 años, sin imaginar que algún día tendría que usarla como instrumento de justicia. George abrió la carpeta, sus dedos encontrando con destreza la pestaña que buscaba. David, comenzó, su voz cambiando de la de un amigo preocupado a la de un asesor agudo. Estableciste este fideicomiso el año después de que Sarah falleciera. Me dijiste que querías asegurarte de que, pase lo que pase, Mark tendría una base, una red de seguridad. Querías que tuviera oportunidades que tú nunca tuviste. Mientras hablaba, un recuerdo apareció en mi mente. Un Mark mucho más joven, tal vez de 10 años, sentado en mi regazo mientras le leía, su pequeña mano descansando sobre mi pecho. Pero también fuiste sabio, continuó George, devolviéndome al presente. Te preocupaba que algún día él pudiera dar por sentado el dinero. Insististe en que agregáramos algunas disposiciones especiales. Lo llamaste un carácter. El fideicomiso nació de ese amor, del instinto protector feroz de un padre que acababa de perder a su esposa y temía no poder proveer lo suficiente para su hijo. Él giró la carpeta para que yo pudiera ver la página,
aunque recordaba perfectamente el espíritu de las palabras. Leyó la cláusula en voz alta, su voz firme y clara, cada palabra cayendo con el peso de la consecuencia. El beneficiario, Mark Peterson, está obligado a mantener una relación familiar con el otorgante, David Peterson, que se base en el respeto mutuo, el deber filial y la conducta responsable. Cualquier acto documentado de falta de respeto, abandono o explotación financiera será considerado un incumplimiento material de este acuerdo de fideicomiso. En caso de tal incumplimiento, al fiduciario David Peterson se le concede la plena autoridad para congelar cualquier y todas las distribuciones y exigir el reembolso inmediato de cualquier anticipo previo. La habitación quedó en silencio por un momento después de que terminó de leer. La jerga legal era un escudo frío y preciso que yo había construido alrededor de mi legado, alrededor de los frutos del trabajo de toda mi vida. Lo puse allí para proteger a mi hijo del mundo. Pero, al parecer, también lo puse para protegerme de mi hijo. Miré al otro lado del escritorio a mi amigo de toda la vida. Mi voz fue baja y cortante, como el crujido de una rama al quebrarse. «Esta factura», dije, tocando el documento ofensivo con un dedo, y la llamada prohibiéndome estar en su vida. ¿Es eso suficiente prueba documentada para ti, George? Una lenta y sombría sonrisa se dibujó en el rostro de George. No era una sonrisa de alegría, sino de certidumbre, de un plan de batalla tomando forma. «David», dijo, inclinándose hacia adelante y mirándome directo a los ojos, «esto no es solo prueba. Esto es una confesión. Una confesión bellamente detallada, entregada a mano, de explotación financiera. Es más que suficiente. Es un regalo». Una intensidad silenciosa se asentó en la habitación. Ese tipo de sensación que yo conocía bien de la fase crítica de un proyecto cuando un solo error podía derribar toda la estructura. George se recostó en su silla de cuero entrelazando los dedos. Me miró, sus ojos agudos y analíticos. «Entonces», dijo con voz baja, «¿cuál es el primer movimiento? ¿Enviamos una orden de cese y desistimiento? ¿Presentamos una medida cautelar por abuso financiero contra un anciano? Podemos pasar a la ofensiva». Aprecié su espíritu combativo, ese salto inmediato a la guerra legal. Pero mi mente iba por otra vía. «No», dije en voz baja, negando con la cabeza. «Esa no es la forma. Un ataque abierto es lo que esperarían de un hombre al que consideran pesado y predecible. La venganza es un fuego caliente y desordenado, George», continué. «Estoy pensando en algo más frío, más permanente. Esto no se trata de ajustar cuentas. Se trata de imponer una consecuencia, una lección que quedará grabada en sus huesos por el resto de sus vidas». George asintió lentamente, comprendiendo la diferencia. Era la distinción entre una cuadrilla de demolición y un arquitecto maestro. Uno destruye, el otro rehace la realidad. «Muy bien, David. Te escucho. Lo hacemos a tu manera. ¿Cuál es el plan?» El esquema comenzó a formarse en mi mente, limpio y preciso. «Primero», dije, «no hacemos nada. Les damos silencio. Ahora mismo Mark y Chloe están eufóricos por su audacia. Han enviado la demanda y esperan una reacción. Una llamada enfadada, un correo herido, quizá incluso una súplica patética. Cualquier respuesta mía, positiva o negativa, alimenta su sentido de control, así que no les daremos nada. Durante una semana mi teléfono estará apagado, mi correo electrónico en silencio. Los dejaremos sentados en ese costoso apartamento suyo preguntándose. Dejaremos que su confianza se convierta en ansiedad». George lo comprendió de inmediato. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. «Que se empapen en su propia codicia. Me gusta. El silencio será más ruidoso que cualquier discusión». «¿Cuál es el paso 2? Me incliné hacia adelante. El plan se solidificaba mientras hablaba. «Después de una semana de silencio, cuando empiecen a ponerse nerviosos, enviaré un correo electrónico. Será corto, calmado y deliberadamente ambiguo, algo que pueda interpretarse a su favor pero que no prometa nada. Empezamos a pulir la redacción allí mismo en su oficina como dos generales preparando una campaña. Nos pusimos de acuerdo en una obra maestra de neutralidad con tono corporativo. Aceptaría la recepción de su factura y sugeriría una reunión para discutir la logística de la transferencia de fondos y finalizar los arreglos necesarios». George soltó un carraspeo seco, casi una risa contenida. «Oh, eso es brillante. Discutir la logística, finalizar los arreglos. No verán la trampa escondida en esas palabras. Solo verán el dinero. Creerán que han ganado, que el viejo se ha rendido. Este era el quid de todo el plan, el pasador psicológico». George, con sus décadas observando a la gente y su dinero, articuló la fase siguiente a la perfección. «Y es entonces cuando se ahorcarán solos», dijo George con voz llena de certeza. «Tienes que entender la mentalidad de gente como esta. Una vez que creen que el dinero es suyo, empiezan a gastarlo. Ya no es una posibilidad. Es una realidad en su mente. No esperarán a que el cheque se haga efectivo. La codicia no es una emoción paciente. Chloe hará el depósito no reembolsable de ese viaje a las Maldivas. Mark firmará el contrato de leasing de un auto deportivo nuevo o llamará a un agente inmobiliario por el pago inicial de un penthouse.
Se endeudarán por su propia fantasía. Construirán su propia prisión y estarán allí para cerrar la puerta. Era una predicción escalofriante pero exacta. Mi hijo y su prometida estaban tan cegados por su sensación de derecho que no podían ver el precipicio justo delante de ellos. Nuestros papeles en este silencioso drama quedaron claros. Así que tú serás el padre calmado y paciente, afirmó George, más como confirmación que como pregunta. ¿La cara inescrutable en el centro de la tormenta? Asentí. ¿Y tú? Dije mirando a mi amigo con una gratitud más profunda que las palabras. Prepararás la documentación. Todo lo que necesitemos para activar legal y oficialmente la cláusula 5B. Quiero que cada I esté punteada, cada T cruzada. Cuando finalmente nos reunamos con ellos, no quiero un debate. Quiero un veredicto. George me dio un asentimiento firme y resuelto. Hecho. Redactaré la notificación formal de incumplimiento. Adjuntaré las pruebas, la factura como anexo A, y si es necesario, haré que se cite el registro de llamadas, aunque una declaración jurada tuya probablemente baste. Prepararé la orden de congelamiento sobre el fideicomiso y el aviso de reclamo por ese préstamo de $25,000 que le diste hace 5 años para esa startup que no fue a ninguna parte. Todavía tengo la letra de cambio que firmó. Por supuesto que la tenía. George nunca olvidaba un detalle. Mientras lo veía anotar en un cuaderno legal, sentí una profunda sensación de claridad. Por primera vez desde que murió Sarah, no me sentí solo en una pelea. George había sido mi roca entonces, manejando las complejidades del patrimonio para que yo pudiera llorar. Y era mi roca ahora, ayudándome a navegar los escombros de la familia que ella y yo habíamos construido juntos. Para él no era solo una transacción comercial, era una cuestión de lealtad. Me estaba ayudando a defender el legado que Sarah dejó. El plan estaba listo, los roles asignados, la trampa diseñada, el cebo meticulosamente preparado. Todo lo que quedaba era dejar que el silencio hiciera su trabajo y esperar a que las ratas tuvieran hambre. La semana que siguió fue un ejercicio de paciencia estratégica. No llamé. No envié mensajes. No mandé correos. No necesitaba ser una mosca en la pared de su costoso apartamento del centro. George y yo ya habíamos predicho todo el guión de su ansiedad. Podía imaginar la escena tan claramente como si la viera en una pantalla. Chloe paseando de un lado a otro por los suelos de madera pulida, su agitación creciendo con cada hora que pasaba. Sería ella la primera en romperse. Todo su futuro, una fantasía cuidadosamente curada de lujo y estatus, dependía de mi capitulación. Casi podía oír su voz aguda y regañona. «Mark, ¿has oído algo? ¿Algo en absoluto? ¿Qué está tramando ese viejo? ¿No sabe que tenemos fechas límite? El lugar necesita otro pago». Y Mark, tratando de proyectar un aire de control calmado que no sentía, estaría pegado al teléfono, actualizando su correo cada 30 segundos. «Tranquila, Chloe. Pagará. Tiene que hacerlo. ¿Qué más va a hacer con todo ese dinero? Solo está dramático. Quiere hacernos sudar un poco». Pero su propia voz tendría un temblor de duda. Mi silencio era un idioma que ellos no entendían y eso los inquietaba. Estaban acostumbrados a discusiones, a estallidos emocionales, a negociaciones. No estaban preparados para el vacío frío y absoluto de la nada. Para el 7º día sabía que sus nervios estarían al borde de romperse. La semilla de la duda se habría convertido en un jardín de pánico. Era hora. Desde la quietud de mi estudio abrí el portátil. Mis dedos se movieron deliberadamente por el teclado mientras redactaba el correo. Era corto. Era simple. Era una obra maestra de ambigüedad calculada. Pulsé enviar y cerré el portátil. El cebo estaba en el agua. En su apartamento, la tensión habría sido lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo. Entonces, un único y agudo ping del teléfono de Mark lo habría hecho añicos. Lo veo arrancar el teléfono de la mesa de centro, los ojos abiertos mientras escanea la pantalla. Chloe estaría justo a su lado, inclinándose para mirar. Y entonces una lenta sonrisa se extendería por el rostro de Mark, una sonrisa de triunfo puro e inmaculado. Lo leería en voz alta, con la voz empapada en satisfacción engreída. «Mark», comenzaría. «He recibido su factura. Hay algunos detalles respecto a su fondo fiduciario que necesitamos discutir en persona. ¿Podemos reunirnos para cenar el próximo viernes en el Capitol Grill para finalizar todos los arreglos, papá?» La explosión de alivio y celebración en esa habitación habría sido instantánea. No cuestionarían la redacción, no percibirían la trampa. Para ellos, discutir los detalles simplemente significaba que yo tenía alguna aburrida charla paternal que dar antes de firmar el cheque. Finalizar los arreglos era la frase mágica, la confirmación de que el dinero era suyo. Abrirían una botella de champán, y de la cara y cara que en realidad no podían permitirse, y brindarían por su propia astucia. «Ya ves», diría Chloe chocando su copa contra la de él. «Te dije que se derrumbaría, solo intentaba tener un pequeño momento de poder. Los viejos son sentimentales, solo hay que aplicar un poco de presión y esperar a que se rindan». Mark asentiría, inflando el pecho. «Sabe que me debe. Ha estado viviendo solo en esa gran casa durante años mientras yo he estado luchando». La ironía de que dijera eso desde un apartamento de $3,000 al mes les pasaría completamente desapercibida.
Su vuelta triunfal sería rápida e imprudente. Ese era el pasador de mi plan, la parte que dependía de la naturaleza predecible de su codicia. Antes de que terminaran el champán, Chloe tendría su portátil abierto. Su rostro se iluminaría con el resplandor de un sitio web de viajes de lujo. «Lo estoy reservando, Mark», declararía, con los dedos volando sobre el teclado. «La villa sobre el agua en las Maldivas. Boletos en clase ejecutiva. Aquí dice que el 50% del depósito no es reembolsable». No dudaría. Haría clic en confirmar, ingresando su número de tarjeta de crédito con un floreo, segura de que una masiva inyección de efectivo estaba a solo una semana de distancia. Luego abriría otro sitio web. Y el fotógrafo, el que yo realmente quería, requería un depósito del 50% para reservar la fecha, también no reembolsable. Hecho. No queriendo quedarse atrás, Mark tomaría su teléfono, desplazaría sus contactos y marcaría el número de un agente inmobiliario de lujo que había estado cultivando. «Jessica, soy Mark Peterson», diría, su voz retumbando con falsa confianza. «Buenas noticias. Se ha asegurado la financiación. Empecemos a mirar seriamente esos penthouses en Cherry Creek. Sí, en el rango de 2 millones. Quiero dar un pago inicial para fin de mes». De vuelta en mi tranquilo estudio, no sentí alegría, solo la sombría satisfacción de una compleja ecuación que resultaba correcta. El cebo había sido tomado. La trampa estaba ahora colocada, y los engranajes de la consecuencia, que giran lentamente pero muelen extremadamente fino, habían comenzado su inexorable movimiento. Mientras Mark y Chloe brindaban por su fortuna imaginaria con champán real, George y yo estábamos en su tranquila oficina con paneles de madera, sentando los cimientos de su nueva realidad. No había celebración aquí, ni emoción eufórica. Solo estaba el trabajo silencioso y metódico de armar una fortaleza de hechos y consecuencias legales. Nuestro trabajo era un marcado contraste con su gasto imprudente. Ellos construían una fantasía sobre arena, mientras nosotros construíamos un caso sobre la roca firme de la ley. George se movía con la eficiencia enfocada de un maestro artesano. Sacaba archivos, cruzaba documentos, imprimía páginas que pronto se convertirían en la arquitectura de la caída de mi hijo. La pieza central de su trabajo era una carpeta legal, gruesa y pesada con intención. Parecía pesar más que solo papel. Parecía contener el peso de 20 años de sacrificio unilateral. Pieza por pieza. Lo vi armar nuestro caso. El primer documento que colocó en la carpeta fue la piedra angular de la notificación formal de incumplimiento de deber fiduciario. Era un documento frío y poderoso que detallaba con lenguaje legal implacable cómo Mark había violado el sagrado fideicomiso, tanto la entidad legal como el vínculo personal que había establecido para su beneficio. George lo había redactado con precisión quirúrgica, sin dejar lugar a malinterpretaciones. Luego vino la evidencia. Deslizó una copia impecable de la factura de $160,000 dentro de una funda plástica transparente. En la parte superior había colocado una pequeña etiqueta. Anexo A. Verla allí, despojada de su contexto emocional y reducida a una pieza de evidencia, hacía que su audacia resultara aún más impactante. Después, George abordó la llamada telefónica. «Tu grabación es admisible», confirmó, golpeando un grueso libro de derecho sobre su escritorio. «Colorado es un estado de consentimiento de una sola parte. Dado que fuiste parte de la conversación y consentiste grabarla, es evidencia legal perfectamente válida de su intención declarada de excluirte. Corrobora directamente el motivo detrás de la explotación financiera indicada en el anexo A. Transcribió las frases clave de la llamada, presencia pesada, incómodo para nuestros amigos influyentes, y adjuntó la transcripción como anexo B. Cada documento que agregábamos era como otra piedra en la pared, otro barrote en la ventana de la prisión que ellos mismos estaban construyendo. Luego vino el documento que serviría como guillotina. Era una orden formal redactada para mi firma como fiduciario, para congelar inmediatamente todos los activos dentro del fideicomiso irrevocable de Mark Peterson. Cortaba la línea financiera que él siempre había dado por sentada, la red de seguridad que creía era su derecho de nacimiento. Mientras George explicaba la mecánica de todo, mi mente se desplazó hacia otro documento, uno enterrado entre mis archivos en casa. «George», dije de repente, ¿recuerdas que hace unos 5 años Mark quiso iniciar una consultoría de marketing digital? Le di $25,000 como capital semilla. Los ojos de George se iluminaron con un destello de reconocimiento. «Sí, lo recuerdo», dijo. «Te dije que lo hicieras un préstamo formal, no un regalo», asentí. «Tengo la letra de cambio que firmó. Está en mi caja fuerte de casa. Se suponía que debía empezar a pagar cuotas nominales después de 2 años. No pagó ni un centavo». Una sonrisa sombría apareció en los labios de George. «Mejor aún», murmuró, agregando una nueva página a su cuaderno legal. «Redactaremos una demanda formal de reembolso del préstamo incumplido. Con un interés burdo que probablemente ya rondará los $30,000, lo añadiremos a la pila». Era otra capa de consecuencia, un recordatorio de que cada acción, cada promesa rota, deja un rastro de papel. Mientras George continuaba ensamblando la maquinaria legal de nuestro plan,
Volví a mirar la factura detallada. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Un último movimiento inesperado que iba más allá de simplemente defenderme. Un movimiento que devolvería su propia arma contra ellos con precisión devastadora. Le conté a George lo que estaba pensando. Él escuchó atentamente y al terminar se recostó con una mirada de profundo respeto en los ojos. David, dijo lentamente, eso es absolutamente diabólico y brillante. Mientras George finalizaba la documentación legal, yo levanté el teléfono. Mi primera llamada fue a la lujosa propiedad en la montaña que sería el lugar de la boda. Una mujer amable contestó. Buenas tardes. Comencé, con la voz tranquila y paternal. Mi nombre es David Peterson. Soy el padre de Mark Peterson. Llamo por su próxima boda. Solo quiero confirmar que todo está listo. Manejaré los pagos personalmente, así que por favor envíen cualquier contrato pendiente directamente a mi correo electrónico. El alivio en su voz era palpable. Un gran evento costoso respaldado por un padre responsable era la mejor noticia que un proveedor podía recibir. Le di el mismo discurso al llamar al servicio de catering. En cada caso, me recibieron con gratitud y me enviaron rápidamente los contratos finales por correo electrónico. Firmé cada uno, convirtiéndome oficialmente en el cliente registrado. Luego proporcioné mi información de tarjeta de crédito para los depósitos restantes. Era una tarjeta corporativa estándar que guardaba para emergencias, con un límite deliberadamente bajo de solo $5,000. Los depósitos se autorizarían, pero era una tarjeta que nunca podría cubrir el costo total del evento. Por supuesto, ellos no lo sabrían. Para los proveedores, los contratos estaban asegurados. Para mi hijo, su boda estaba pagada. Pero lo que realmente había hecho era algo mucho más estratégico. Al firmar esos contratos, no solo había tomado control financiero, también había tomado control legal. Solo la persona cuyo nombre figuraba en el contrato podía hacer cambios o cancelaciones legalmente. Acababa de convertirme en la única autoridad legal sobre la boda soñada de mi hijo. El trabajo estaba hecho, la fortaleza legal construida y el arma secreta en su lugar. Ahora solo quedaba la cena. Una última comida donde la cuenta, en todas sus formas, finalmente tendría que pagarse. Esa noche de viernes, mientras el sol comenzaba a ponerse y pintaba el cielo de Denver con tonos naranjas y morados, se llevaban a cabo dos preparativos muy diferentes. Al otro lado de la ciudad, en su apartamento de paredes de vidrio, sabía que habría una atmósfera de excitación eléctrica, una energía frenética y embriagadora impulsada por champán, y la intoxicante creencia de que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Podía imaginar a Chloe frente a un espejo de cuerpo entero, girando de un lado a otro, admirando su reflejo en un nuevo vestido caro que sin duda había comprado a crédito. Sostendría un collar de diamantes, un fuego frío contra su piel, un pago inicial para la mujer que pretendía ser. Su conversación no sería sobre amor o su futuro juntos. Sería un inventario sin aliento de las cosas que su nueva riqueza les compraría. Un Tesla nuevo para Mark, un guardarropa completo de boutiques de diseñador para ella, un condominio de esquí en Aspen, un viaje de verano a la costa amalfitana. Sería una fantasía superficial vertiginosa pronunciada antes de que se hubiera transferido un solo dólar. Casi podía escuchar a Mark ajustándose una absurda corbata de seda alrededor del cuello diciendo: «Deberíamos llamar a Jessica, la agente inmobiliaria, primero el lunes por la mañana. Quiero hacer una oferta por ese penthouse antes del mediodía». Y Chloe, mirando su reflejo con una expresión de satisfacción suprema, pronunciaría la frase que resumía toda su filosofía. «Después de esta noche, Mark», diría, su voz suave como la crema, «nunca más tendremos que preocuparnos por el dinero. Finalmente tendremos la vida que merecemos. Merecemos». Esa sería la palabra que resonaría en el espacio entre ellos. Una palabra que usaban como justificación, como derecho de nacimiento. Creían que merecían una vida de lujo. Y yo era simplemente el instrumento para proporcionarla. Mientras brindaban por un futuro construido sobre esa creencia, sumido en la profunda soledad de mi estudio, enfrentando el pasado, me senté en silencio. El aire aún conservaba el aroma de los libros antiguos y del aceite de limón. La única luz provenía de una lámpara con pantalla verde sobre mi escritorio, que proyectaba un cálido resplandor sobre una fotografía enmarcada en plata. Era mi foto favorita de mi esposa Sara. Ella reía, la cabeza echada hacia atrás, los ojos brillando con una alegría contagiosa. Su brazo rodeaba a un niño pequeño de unos 6 años, que la miraba con una sonrisa de pura y sencilla adoración. Ese niño era Mark. Tomé el marco, el metal frío, un peso familiar en mis manos. Miré al niño en la foto, sus ojos inocentes, y sentí una ola de tristeza tan profunda que se convirtió en un dolor físico en el pecho. No era ira lo que sentía. El fuego de mi sorpresa inicial hacía mucho que se había enfriado, transformándose en algo más duro, más firme. Era un duelo silencioso y profundo por el niño que se había perdido en algún punto del camino. ¿Qué había hecho o dejado de hacer para permitir que ese niño de ojos brillantes se convirtiera en el hombre codicioso y arrogante que ahora me veía como nada más que un obstáculo para su herencia? Esa noche no se trataba de venganza. La venganza es una indulgencia emocional desordenada.
Esto era una corrección de rumbo, un acto doloroso y necesario de paternidad que había pospuesto durante demasiado tiempo. Esto era por el niño en la fotografía. Era un intento desesperado final de enseñarle que las acciones tienen consecuencias, que el respeto se gana, no se debe, y que el valor de un hombre no se mide por el saldo de su cuenta bancaria. No había alegría en lo que estaba a punto de hacer, solo un pesado sentido del deber. Coloqué la fotografía de nuevo sobre el escritorio, cuya superficie de cristal ahora reflejaba mi propio cansado rostro. Me levanté y caminé hacia el closet. Saqué mi mejor traje, el que había usado en la boda de la hija de George. Era gris carbón, perfectamente a medida, el uniforme de un hombre que comprendía la importancia de las apariencias, pero por razones diferentes a las de mi hijo. Me vestí con precisión metódica. Me até la corbata, la seda suave bajo mis dedos. Me abroché la chaqueta. Me miré al espejo. Mi rostro estaba tranquilo, mi expresión impenetrable. Pensaba como un general antes de una batalla decisiva. Un hombre que había sopesado todas las opciones, aceptado las posibles bajas y se había comprometido a un curso de acción del que no habría retirada. El trabajo estaba hecho. La trampa estaba lista. La fortaleza legal construida y el arma secreta en su lugar. Volví a mi escritorio. Recogí las llaves y, junto a ellas, la pesada carpeta de cuero que George había preparado. Una última mirada a la foto de mi esposa y mi hijo. Luego me giré y salí de la habitación. El tiempo del silencio había terminado. Era hora de ir a la cena. El Capital Grill era un mundo en sí mismo, un lugar donde el poder y el dinero hablaban en susurros entre el tintinear de cubiertos pesados. La iluminación era baja e íntima. El aire olía a filete añejado y dinero antiguo, y cada mesa era una isla privada de manteles blancos impecables. George y yo habíamos llegado temprano, ocupando un reservado en la esquina que ofrecía una vista privilegiada de la entrada. No hablamos mucho, no quedaba nada por decir. El plan estaba en marcha, y la pesada carpeta de cuero a mi lado era el acto final. Éramos dos viejos amigos, dos generales en trajes discretos, esperando que comenzara la batalla. Sostenía un vaso de agua con gas, la mente clara y serena. La tormenta emocional había pasado hacía semanas, dejando tras de sí una resolución fría y firme. Mark y Chloe llegaron exactamente 10 minutos tarde, un gesto de poder que creían sutil. Entraron al restaurante, no como invitados, sino como conquistadores. Chloe llevaba un vestido negro, elegante y severo. Y Mark tenía la mirada de un hombre que creía haber cerrado el trato de su vida. Irradiaban una energía triunfante y engreída que llamaba la atención mientras se acercaban a nuestra mesa. «Papá, George», dijo Mark, su sonrisa amplia pero sin llegar a los ojos. «Me alegra que hayan podido venir». Chloe se deslizó en el asiento junto a él, colocando un bolso ridículamente caro sobre la mesa como si fuera un trofeo. Apareció un camarero al instante, y Mark pidió una botella del cabernet más caro de la carta sin siquiera mirar el precio. «Vamos a celebrar», anunció a la mesa. Luego se volvió hacia mí, con un tono magnánimo y condescendiente. «Gracias por organizar esto, papá. Apreciamos que seas tan cooperativo. Hagamos esto rápido, ¿de acuerdo? Chloe y yo tenemos mucho que planear». Le di una pequeña sonrisa impenetrable. «Oh, esto será muy rápido, Mark», dije con voz firme. Asentí levemente hacia George. El momento había llegado. Con un movimiento lento y deliberado, George levantó la pesada carpeta de cuero del asiento y la colocó en el centro de la mesa. Cayó con un suave y sólido golpe que pareció absorber todo el aire de nuestra pequeña isla. No era un chequera, no era un bolígrafo, era una declaración. Las sonrisas en los rostros de Mark y Chloe titubearon. Sus ojos se fijaron en la carpeta, un objeto extraño en su narrativa de celebración. El camarero llegó con el vino, pero nadie pareció notarlo. Una chispa de confusión, luego molestia, cruzó el rostro de Mark. Chloe fue la primera en hablar, su voz un poco tensa. «¿Qué es eso?», preguntó, señalando la carpeta con un dedo perfectamente manicurado. George no le respondió. Miró directamente a mi hijo. Su voz no estaba enojada, ni elevada, solo perfectamente clara y profesional. La voz de un hombre a punto de entregar una verdad incuestionable. «Mark», comenzó, «este es el aviso formal de tu incumplimiento material de la cláusula 5B del fideicomiso irrevocable de Mark Peterson». Mark parpadeó, con una expresión de confusión absoluta. «¿Cláusula? ¿Qué? ¿De qué estás hablando, George?». El rostro de Chloe había pasado de confiado a cauteloso. Comenzaba a darse cuenta de que esta no era la reunión que había imaginado. George abrió la carpeta. «La cláusula 5B», continuó con el mismo tono medido, «es la sección que tu padre insistió incluir al crear este fondo para ti. Estipula que tu acceso a los fondos está condicionado a mantener una relación familiar basada en respeto mutuo, deber filial y conducta responsable. Prohíbe explícitamente cualquier acto de falta de respeto, abandono o explotación financiera». Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. Luego deslizó el primer documento por la mesa. Era la factura. «Creo que esto», dijo George con calma,
Califica como explotación financiera. Lo hemos marcado como el Exhibición A. Mark y Chloe miraron la factura como si la vieran por primera vez. Ya no parecía una solicitud, parecía una confesión. Antes de que pudieran formular una respuesta, George sacó su teléfono y presionó un botón. La propia voz de mi hijo, fría y desdeñosa, llenó el espacio silencioso alrededor de nuestra mesa. No te queremos en la boda. Chloe siente que tu presencia sería pesada. Simplemente no queremos que nuestros amigos influyentes se sientan incómodos. El color desapareció del rostro de Mark. Parecía completamente atónito, como si no pudiera creer que sus propias palabras se usaran en su contra. Chloe parecía horrorizada, mirando alrededor para ver si alguien más en el restaurante había escuchado. La grabación se detuvo, y el silencio que siguió fue ensordecedor. George guardó su teléfono, y bajando un poco la voz, dijo: «Esto cubre tanto la falta de respeto como el abandono. La evidencia es clara e irrefutable». Miró primero a mí y luego nuevamente a mi hijo. «Por lo tanto, Mark», dijo su voz, sin dejar espacio a apelaciones. «Debido a estos incumplimientos documentados, tu padre, en su capacidad de fideicomisario, ha congelado oficialmente todo el fondo fiduciario con efecto inmediato. Durante 10 segundos completos, nadie se movió. Era como si el mundo se hubiera detenido. El animado murmullo del restaurante se desvaneció en un rugido apagado. Mark y Chloe solo miraban. Sus rostros eran máscaras de incredulidad pálida y mandíbula caída. Los triunfantes conquistadores de un momento atrás habían desaparecido, reemplazados por dos personas que acababan de ver evaporarse su futuro ante sus ojos. Mark fue el primero en romper el silencio, su voz un susurro ahogado y desesperado. «Papá, no puedes hacer eso. No puedes». No era una afirmación, era un ruego. Toda apariencia de control había desaparecido. Volvía a ser ese niño asustado de la fotografía, un niño que acababa de romper algo invaluable y no sabía cómo arreglarlo. Yo había permanecido en silencio todo el tiempo, un observador callado en el juicio de mi propio hijo. Ahora me incliné hacia adelante. Lo miré directamente a los ojos, y por primera vez esa noche, le dejé ver la fría y dura determinación bajo mi exterior calmado. Mi voz no era alta, pero cortó el silencio como un fragmento de hielo. «Sí puedo», dije. «Y lo he hecho». Toqué la factura que aún yacía entre nosotros. Tú sostenías el bolígrafo. Escribiste tu propia sentencia con eso. La finalización en mi voz flotaba en el aire, un muro de hielo que no podrían escalar. Mark me miraba, la boca ligeramente abierta, claramente incapaz de procesar la nueva realidad. Era un hombre en caída libre, con el suelo acercándose rápidamente. Fue Chloe quien habló primero, su voz un agudo y frenético chillido. Se lanzó al único recurso que pensaba que le quedaba. Pero los contratos de la boda», tartamudeó, mirando desesperadamente entre mí y George. «Los firmamos. El lugar, el catering, estamos comprometidos. No pueden simplemente cancelar». Su pánico era algo crudo y desnudo. Ya no era la reina engreída celebrando su coronación. Era una jugadora desesperada que acababa de perderlo todo en un solo giro de la carta. Le ofrecí una pequeña sonrisa, casi compasiva. Este era el movimiento final en el juego de ajedrez, el que había guardado para el último momento. «Ah, sobre eso», dije, mi voz deliberadamente calmada. Lentamente metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta, saqué mi teléfono, desbloqueé la pantalla, abrí el correo electrónico y deslicé el teléfono sobre la mesa pulida hacia ellos. Pensé que podrían tener problemas. Encargándome de todos los proveedores, decidí ayudar. Contacté personalmente a los principales, el lugar de la boda, el catering. Les dije que yo manejaría los pagos personalmente. En la pantalla podían ver la cadena de correos, la correspondencia cortés y profesional entre yo y sus proveedores elegidos. Firmé los contratos finales a mi nombre. Continué dejándolos absorber la información para asegurarme de que todo estuviera bajo control para ellos. Vi un destello de esperanza en los ojos de Chloe, una creencia desesperada de que de alguna manera yo los había salvado. Rápidamente la extinguí. «Sin embargo», dije, endureciendo la voz apenas un poco, «esta mañana, tras una revisión final de la situación, cancelé todo». Chloe jadeó. «No puedes», exclamó. «Las tarifas de cancelación». «Exactamente», dije. «Según los contratos, el firmante es responsable de todas las tarifas de cancelación. Eso sería yo. Pero verán, también hablé con los departamentos legales de los proveedores. Les expliqué que los contratos se habían firmado basándose en una representación financiera falsa de mi hijo sobre sus activos, a saber, su acceso a un fondo fiduciario que ya había violado. Expliqué la naturaleza de la explotación financiera. Me incliné, dando el golpe final y aplastante. Mi voz era tranquila y firme, desprovista de ira, lo que de algún modo la hacía aún más aterradora. Una vez que entendieron que eran parte de un posible fraude, estuvieron más que felices de enmendar los contratos. Acordaron transferir toda la responsabilidad legal y financiera de las tarifas de cancelación directamente a ambos. Dejé que eso calara.
El alcance completo de su pesadilla finalmente comenzaba a hacerse evidente. Así que, para ser perfectamente claro, dije, pronunciando cada palabra para que no hubiera malentendidos. No solo no recibirán nada de mí. A partir de este momento, están en deuda con sus proveedores de boda por aproximadamente $50,000 en depósitos no reembolsables y penalizaciones por cancelación. Eso, por supuesto, además de los depósitos que ya pagaron con sus propias tarjetas de crédito. Buena suerte con la luna de miel en Maldivas y el nuevo penthouse. Eso fue todo. La última viga de soporte fue retirada, y toda la estructura de su fantasía se vino abajo. El sonido que hizo Chloe no fue un llanto de tristeza. Fue un sollozo crudo, feo y gutural de pérdida pura y absoluta. Enterró su rostro en sus manos, con los hombros sacudiéndose violentamente. Mark estaba aún peor, completamente catatónico. Solo miraba el mantel blanco con los ojos vidriosos y desenfocados, como si le hubiera caído un rayo. El hombre arrogante y engreído que había entrado una hora antes había desaparecido, reemplazado por un cascarón vacío. El sueño de una vida de lujo sin esfuerzo se había desvanecido, reemplazado por una montaña aterradora y sofocante de deudas. George comenzó a guardar silenciosamente los documentos en la carpeta de cuero. El sonido de las páginas moviéndose era el único ruido en nuestra mesa. Cerró la carpeta de golpe, un sonido de absoluta definitividad. Nos levantamos. Los sollozos rasgados de Chloe eran el único sonido que emitía. Mark ni siquiera parecía notar que nos íbamos. Saqué un billete de $100 de mi billetera y lo puse sobre la mesa, junto a la botella de vino intacta. Para la cena, dije, mi voz ahora completamente desprovista de emoción. A partir de ahora, cuídense ustedes mismos. Nos dimos la vuelta y nos fuimos. No miré atrás. No quedaba nada por ver más que los restos que habían hecho de sus propias vidas. Un mes después, el mundo había encontrado de nuevo su ritmo silencioso. Yo estaba en mi pequeño taller de madera detrás de la casa, un lugar que siempre olía a cedro y a serrín, mi santuario privado. El sol de la tarde se colaba por la única ventana polvorienta, iluminando las finas partículas de madera que danzaban en el aire. En mis manos tenía un pedazo de arce curvado, suave como la seda, parte de una pequeña mecedora que estaba construyendo para el primer nieto de George. Había una satisfacción simple y honesta en crear algo bello y funcional con mis propias manos. Mi mente estaba en calma. La turbulencia de las últimas semanas se había asentado en una profunda y tranquila paz. Mi teléfono vibró sobre el banco de trabajo y vi el nombre de George en la pantalla. Me sequé las manos con los jeans y contesté. No perdió tiempo con cortesías. Solo pensé que querrías saber, dijo con voz objetiva. Me llegó por la prensa. La boda está oficialmente cancelada. Chloe se mudó la semana pasada. Hizo una pausa. Mark tuvo que vender su auto. Están rompiendo el contrato de su apartamento para encontrar algo más pequeño, algo que realmente puedan pagar. Ha tomado un segundo trabajo los fines de semana. Escuché. Mis ojos se perdieron en la ventana que daba al jardín trasero. Podía ver el rosal que Sara había plantado tantos años atrás. Los arbustos ahora desnudos en el frío otoño, esperando la primavera. No hubo un subidón de victoria en mi pecho, ni sensación de triunfo. Solo una quietud profunda. No encuentro ningún placer en su miseria, dije suavemente, mi voz llena de sincera calma. Pero encuentro paz al saber que finalmente se ve obligado a aprender. Está aprendiendo que la vida tiene un precio, que no se puede construir un futuro sobre el pasado de otra persona. Está aprendiendo el verdadero valor de $1. Y quizá, solo quizá, está comenzando a comprender el valor del respeto. Quizá algún día, esta será la lección que le permita finalmente madurar. Hablamos durante otro minuto, la conversación fácil de viejos amigos, y luego nos despedimos. Coloqué el teléfono y tomé un pedazo de lija de grano fino. Regresé a la mecedora. El movimiento rítmico y constante de mi mano al izar la madera era una meditación en sí misma. Los gritos furiosos y las acusaciones llorosas que había anticipado nunca llegaron. La batalla para la que me había preparado terminó no con un estallido, sino con el colapso silencioso de una base podrida. El orden se había restaurado en mi mundo. Mi dignidad permanecía intacta. Y la justicia se había servido no a través de confrontaciones ruidosas y caóticas, sino mediante un plan silencioso y decisivo. El constante roce de la lija sobre la madera era el único sonido, un ritmo pacífico y productivo que llenaba el silencio. Estaba construyendo de nuevo. A través de este doloroso capítulo, aprendí que la billetera de un padre nunca debe confundirse con su corazón. Durante demasiado tiempo, creí que proveer para mi hijo era lo mismo que construir una relación, pero mi apoyo se convirtió en la base de su sentido de derecho, no de su carácter. La lección definitiva no se encontraba en la victoria de esa última cena, sino en la paz que siguió. Me enseñó que la verdadera fuerza no se encuentra en confrontaciones ruidosas, sino en el acto silencioso y resuelto de establecer un límite. A veces,
El acto de amor más profundo es permitir que alguien enfrente las consecuencias que se ha ganado. Comparte en los comentarios una historia sobre un momento en que tuviste que tomar una decisión difícil para proteger tu propia paz y dignidad.